Características de retablos del siglo XVI en la Mixteca Alta, Oaxaca, México. La Mixteca es una región montañosa en México, ubicada entre los actuales estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Se extiende desde el centro hasta la costa y cuenta con asentamientos de distintas culturas prehispánicas. El mapa que vemos en pantalla demuestra la importancia de estos pueblos originarios, ya que los nombra, aunque su ubicación geográfica está demasiado cerca del centro del país. Aquí nos enfocaremos en la Mixteca Alta, que debido a su ubicación geográfica es una antigua región de comercio y tránsito. Por ello, cuenta con una larga tradición de actividad constructiva, y los dominicos erigieron grandes complejos conventuales durante el siglo XVI, que requirieron de personas hábiles en distintos oficios para su construcción y adorno. Entre los más conocidos cuentan los conventos de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, San Juan Bautista Coaxtlahuaca y Santo Domingo Yanhuitlán, pero para nuestro caso también son relevantes los de Santa María Tamazulapan y San Miguel Achutla. Aquí vemos las fachadas actuales de sus iglesias. A razón de la ubicación estratégica y del patrimonio inmueble de la Mixteca Alta, existe una bibliografía extensa sobre este territorio y para Oaxaca es por el momento la única región con suficiente material documental conocido para reflexionar sobre la retablística temprana, específicamente de los años 80 del siglo XVI, que además tiene la característica de representar una actividad artística fuera de los centros urbanos. En este contexto cobra importancia el multifacético artista sevillano Andrés de Concha, el único artífice del que tenemos amplia constancia documental para esta región, en este momento específico. Llegó a la Nueva España en 1568 y contrató tanto pintura como escultura, retablos y obras arquitectónicas en distintos sitios, como la ciudad de Antequera, hoy Oaxaca de Juárez, varios lugares de la Mixteca Alta, Huaxtepec y Ciudad de México. En los años 70 y 80 del siglo XVI está trabajando a la par en la Mixteca oaxaqueña y en Ciudad de México. Su obra pictórica está bastante investigada. Las últimas aportaciones, que incluyen acercamientos interdisciplinarios, han sido escultura novohispana en la Mixteca oaxaqueña, investigación y restauración, historias de pincel, pinturas y retablos del siglo XVI en la Nueva España, y la restauración del siglo pictórico del retablo mayor de Coaxtlahuaca, Oaxaca. Nosotros nos centraremos en preguntas relacionadas con las características de las estructuras retablísticas del momento. Un punto de partida fundamental para ello es el texto Más a detener este retablo, de María de los Ángeles Romero Frizzi de 1978 y 89, donde la investigadora transcribe 4 documentos del archivo del juzgado de Tepozcolula que permiten ubicar los contratos en la Mixteca Alta y relacionarlos con obras conservadas. Adicionalmente, hay que mencionar las investigaciones de Magdalena Vences Vidal y de Magdalena Rojas Vences acerca del convento y del retablo de Coaxtlahuaca, de Guillermo Tovar de Teresa sobre las obras de Andrés de Concha, así como de Alejandra González Leiva en relación con Yanhuitlán. Con ello tenemos el siguiente panorama de obras conservadas del siglo XVI que de alguna manera están relacionadas con Andrés de Concha. Se le atribuyen las 13 pinturas del retablo mayor de la iglesia de Santo Domingo Yanhuitlán, contratados probablemente en los años 1570 por Andrés de Concha, ya que existe constancia de que él realizó el sagrario. En 1580-81 contrató el retablo mayor de la iglesia conventual de San Pablo y San Pedro Tepozcolula, así como unas puertas para cubrir el retablo de su capilla abierta, junto con Simón Pereins. Se conserva un retablo nicho que parece pertenecer a esta época. Y en 1586 contrata el retablo mayor de la iglesia de Santa María Tamazulapan, donde aún se conservan 4 de las pinturas originales. En 1587 concierta un retablo con pinturas para la iglesia de San Miguel Achutla, donde solo se conserva una escultura de la Virgen del Rosario elaborada en el siglo XVI. Mientras que las 14 pinturas del retablo mayor actual de San Juan Bautista Coaxtlahuaca, cuyo antecesor fue realizado alrededor de 1600, se le atribuyen, así como las 9 esculturas, más 18 columnas y algunas tablas de frisos ornamentales. Como vemos, ninguna de las obras contratadas del siglo XVI se conserva en su conjunto, sino que solo existen partes,
muchas veces integradas a estructuras posteriores, que dan cuenta de la renovación de retablos y del aprovechamiento de partes anteriores por su valor o por razones prácticas. Sin embargo, el contenido de los contratos publicados por Romero Frizzi y Tovar de Teresa nos permite definir ciertas características de los retablos de los años 80 del siglo XVI. La obra del retablo mayor en Tepozcolula, contratada por Andrés de Concha y Simón Perenz, conllevó problemas prolongados de pago por parte de la comunidad, que han sido discutidos por Tovar de Teresa. Al haber instalado el retablo en el presbiterio, se asienta que, cito, de los dos lados el dicho retablo quedó un poco corto, y en recompensa de ello y por limosna que ellos de su propia voluntad querían hacer, dijeron ambos, harán unas puertas para el retablo que está en la capilla fuera de la iglesia de dicho pueblo para le cubrir y atapar. Cierro cita. Esta frase reveladora da constancia de una práctica de la cual no hemos tenido noticia hasta el momento en la Nueva España, la de cubrir un retablo con puertas de lienzo, que no solo sirven de protección, sino permiten cambiar el aspecto del retablo según las necesidades litúrgicas. Esto recuerda una tradición europea que ha cobrado interés en España con la reciente restauración de puertas de retablo de la segunda mitad del siglo XVI, como las del retablo mayor de la iglesia de Ibtes, Aragón, que consta de varias secciones con un lienzo grande en el centro, así como las del retablo mayor de San Pablo de Zaragoza, cuyos lienzos tienen tamaños parecidos entre sí. Tomando en cuenta que los 12 lienzos contratados para Tepozcolula deberían formar tanto la parte interna como externa de las puertas, estaríamos hablando de 6 lienzos por puerta, 3 en la cara exterior y 3 en la interior. El contrato proporciona como medidas de alto 3 varas cada lienzo y de ancho vara y media, lo cual corresponde aproximadamente a 2,52 metros por 1,26. Por tanto, lo más probable es que los lienzos se coloquen de forma vertical, pudiendo cubrir así un único cuerpo de un retablo con su remate, tal como se ve en los esquemas en la parte alta de la diapositiva. Este formato de los lienzos parece ser idóneo para contener representaciones de santos. Con ello se puede deducir que cuerpo y remate del retablo que se estaba cubriendo medían juntos aproximadamente 5 por 5 metros, a lo cual habría que añadir la altura del zoclo y eventualmente del banco. Sin embargo, también es posible que los lienzos se acomoden de forma horizontal para así abarcar 2 cuerpos, con el remate quedando a la vista. En este caso, la medida calculada solo corresponde a la parte central del retablo. De ambas formas, el retablo cabría perfectamente en el espacio del presbiterio de la capilla abierta, que suponemos es el espacio señalado en el contrato, cuyo ancho está aproximadamente 6 metros. Al considerar que el retablo se ubique en un espacio al aire libre, poner unas puertas resulta convincente, no solo para fines litúrgicos. Además, tener constancia de un retablo en la capilla abierta invita a reflexionar acerca de la existencia de estos muebles en otras capillas abiertas. En cuanto a los demás contratos, que todos contaban con traza adjunta y cuya información sinteticé en esta tabla, se especifica de manera bastante minuciosa cómo tenía que ser la talla, lo cual nos permite imaginarnos el aspecto de estas obras, en las que predominaban las pinturas. Se mencionan labrado de talla y molduras, bancos resaltados y labrados de talla, columnas revestidas de talla, labradas, los 2 tercios de arriba acanalados, tras columnas o tras pilares con basa y capitel, frisos tallados, cuadretes de talla de las pinturas, remate redondo, frontispicio a los lados, vasos de frutas que rematan las esquinas. También es relevante la información que los contratos nos dan respecto a los costos, que señalan el retablo de Tepozcolula como el más costoso y el precio de un retablo de 2 cuerpos con remate entre 650 y 700 pesos, mientras que el costo de un sagrario podía ascender a 1,250 pesos, lo cual lo señala como un mueble especial. Es notorio que 2 contratos contemplen un sagrario, cuya descripción no está integrada a la del retablo, y que además se remita al sagrario que Andrés de Concha hizo para Llanuitlán. Entonces podemos considerar que el sagrario era un mueble independiente del retablo, aunque pudiera estar integrado a la composición de este, como deja entrever el contrato de Tepozcolula. Con este antecedente, conviene relacionar la información de las fuentes documentales
con los vestigios conservados del siglo XVI. En primer lugar, tenemos un retablo tipo nicho ubicado en el convento de San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Fue restaurado en 2016, pero en la publicación correspondiente no consta mayor información al respecto. Hasta el momento, solo Gabriela García Lascurain ha señalado semejanzas entre la pintura de San Juan Bautista y la escultura de la misma advocación de Andrés de Concha en Huexlahuaca, por lo cual quedaría por investigar a mayor profundidad cómo se integra este retablito en el ambiente artístico de la época. Queda claro que faltaría por lo menos un remate para completar su composición. El retablo cuenta con un trabajo fino de policromía y con soluciones formales comunes a finales del siglo XVI, cuyas fechas de vigencia en esta región aún desconocemos. Es notorio que se pueden compaginar con lo que se pide en el contrato de Achutla de 1587, donde se estipula que tiene que haber, cito, 4 columnas corintias, los 2/3 de arriba acanalados, el de abajo revestido de talla, un poco de talla en los collarines, 4 trascolumnas, cierro cita. Por otra parte, el actual retablo mayor de San Juan Bautista Huexlahuaca, modificado hacia 1740, muestra soportes pares donde las pilastras estípites se combinan con columnas abalaustradas o de inspiración clásica que provienen del retablo anterior. En el primer cuerpo están ubicadas las abalaustradas y en el segundo y tercero las de inspiración clásica, que a su vez tienen 2 presentaciones formales, por lo cual en total tenemos estos 3 tipos de columnas. Pero no solo las columnas, también parte de los frisos se volvieron a ocupar, como demuestran los relieves de ángeles en distintas partes del retablo. En el primer entablamento los encontramos agachados en espacios rectangulares acompañados de flores, pero también como querubines, así como arriba del nicho de la calle central. Al contraponer las columnas de los retablos mencionados con las del retablo de Huejotzingo, que se elaboró entre 1584 y 86 y que es analizado en esta misma serie de videocápsulas, podemos constatar que en los años 80 se compartía un mismo lenguaje formal. Para cerrar, conviene reflexionar acerca de las dinámicas de trabajo y las prácticas de taller. A mediados del siglo XVI vemos la principiante organización laboral a través de gremios de pintores y de los oficios de la madera, pues en 1557 entran en vigor las ordenanzas de pintores y doradores en Ciudad de México, y en 1568, el año de la llegada de Andrés de Concha a la Nueva España, los de los oficios de la madera. Con ellos podemos suponer que existía ya personal cualificado para este tipo de obras en la capital del virreinato. Sin embargo, los lugares más alejados aún parecían depender de artífices viajeros, como demuestra la actividad del propio de Concha. Gracias a las fuentes documentales presentadas en la bibliografía, que señalan su itinerancia entre Ciudad de México y la Mixteca Alta, podemos hacer las siguientes reflexiones. Que Andrés de Concha haya tomado en 1580 como aprendiz de pintor a Diego de Montesinos en Llanoitlán deja constancia del proceso de capacitación en la Mixteca Alta y de la existencia de un taller de pintura, confirmada por otro documento que señala ahí la casa del maestro. Para estas fechas, exactamente entre 1584 y 85, de Concha tenía a su cargo a 43 indios para diversos trabajos en el retablo mayor y otras partes de la Catedral de México, donde algunos de ellos son nombrados como pintores, ensambladores, entalladores o doradores, lo cual habla de la especialización de los oficios. Para la realización del retablo mayor de Tamazulapan, es condición de que el artífice viva en el pueblo durante la elaboración del retablo. Además, tanto en este contrato como en el de Achutla, se asienta que tenga, cito, 2 indios y 1 india de servicio cada semana, cierro cita, dando indicios de la organización práctica y del contexto del trabajo in situ. Entonces, en futuros trabajos sería interesante indagar, entre otras, en preguntas que tienen que ver con la logística del taller de Andrés de Concha, a saber, cómo resolvía la gran cantidad de trabajo que además correspondía a diferentes oficios. ¿Viajaba con miembros de su taller desde Ciudad de México? ¿Cuáles ayudantes locales tenía y qué tipo de tareas se les encargaba? Y en consecuencia, ¿qué partes de la obra tenía que realizar a fuerza Andrés de Concha mismo como maestro?
Además, se podría profundizar en las siguientes preguntas generales. ¿Se logró instaurar un taller duradero de retablística en la Mixteca Alta? ¿Y cuál fue el papel de los distintos actores de la población indígena en todo el proceso de adorno de las iglesias? Muchas gracias por su atención.